Un millón de gracias, Carolina. La verdad que hacer resúmenes con tanta información es sumamente difícil, pero bueno, he tratado de hacerlo y ojalá ayude a la comprensión global de todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, primero empezamos en la mañana con el tema de la política fiscal competitiva. Y bueno, empezamos con David Tuesta, que básicamente estableció que entre el 2005 y el 2021 las transferencias se cuadruplicaron digamos, a las regiones, y eso implicó que la pobreza se redujo a la mitad, en lo cual nos está diciendo que en realidad la presencia minera en el interior del Perú sí ha generado de alguna manera avances en cuanto a los temas sociales en el Perú. Él nos mostró un estudio donde analizaba los impactos en la pobreza, en los servicios públicos y en el índice de desarrollo humano, y básicamente estableció, digamos, comparó los impactos en los distritos mineros versus en los distritos que no son mineros. Los resultados que encontró es que la pobreza se redujo entre 2,5 y 5% dependiendo de la región, y que hubo entre 5,5 y 3,5 de mejoras en brechas de agua y desagüe. Recalcó también que obviamente empezamos a tener problemas, esto podría ser mucho mejor si no tuviéramos problemas en la distribución de estos recursos, ¿no? Nos estableció que la metodología de distribución del canon en realidad es dispar por la naturaleza. Y entonces tenemos pues que beneficia a los distintos productores, pero genera un montón de disparidades. Entonces, él analizó que habían dos regiones, analizó Moquegua y Ancash, y dijo que las distribuciones de este recurso son dispares entre las dos regiones, siendo mucho más homogénea en Moquegua que en Ancash. Y en las regiones donde la distribución es más homogénea, el cierre de brechas que él había encontrado era muchísimo mayor. Lo que encontró es que en Ancash y Moquegua, por ejemplo, tienen, y que el otro problema que estableció era la ejecución de esos recursos. O sea, primero la disparidad nos genera problemas en generar una mayor cierre de brechas, pero además el problema de ejecución de los recursos también hace que la velocidad a la que podríamos ir podría ser mayor. Por ejemplo, en Ancash y Moquegua dijo que con el 22% y el 10% de los recursos que no se han ejecutado entre el 2007 y el 2018, se podría haber cerrado la brecha de agua y saneamiento. Entonces, él concluye, ¿no es cierto?, que sí ha habido un avance, que el avance podría haber sido mejor si hubiéramos mejorado nuestro modelo de distribución y la capacidad de ejecución, pero él básicamente enfatizó que cualquier política fiscal competitiva debe fomentar y no dañar los impactos de un crecimiento inclusivo, ¿no? Ya se han dado, hay alguna inclusión, pero la idea es que hay que mejorar. Luego vino Carlos Casas, donde mostró un estudio súper interesante, ya analizando los posibles cambios a la política tributaria del sector. Él recalcó que siempre se habla de la minería como si fuera un sector homogéneo, y que en realidad los cambios en la política tributaria deben tomar en cuenta la heterogeneidad de la industria. La heterogeneidad de la industria tiene un montón de aspectos. Primero, depende de en qué momento de la inversión se está, porque la inversión varía según el ciclo del proyecto, si se está en exploración, en construcción, en operación o en cierre de mina. La inversión previa a la operatividad suele ser mucho más significativa y luego disminuye en la extracción para aumentar nuevamente en la etapa de cierre. Entonces, la utilidad en estas diferentes etapas es distinta y por lo tanto se debe considerar que hay esa heterogeneidad. También hay otros, la heterogeneidad tiene un montón de dimensiones, los cuales también describió Patrick Barnes de Wood Mackenzie. La escala de producción también define una heterogeneidad, o sea, la política tributaria afecta a la mina dependiendo si es una mina grande o si es una mina mediana. También depende de los metales producidos. La combinación de metales que se extrae de cada mina genera una carga diferenciada. También depende de la estructura de costos. Los costos operativos por tonelada métrica son totalmente distintos en cada empresa. El modelo de producción también afecta, si es de tajo abierto, subterráneo, etcétera, y también los precios de los metales. Hoy día altos en el caso del cobre y el oro, pero no necesariamente tanto en el caso del zinc y el plomo. Entonces se estableció que, por ejemplo, ahora estamos para entre el 2020 y el 2005, el quinquenio en el que estamos hoy día, vamos a estar como en una meseta con precios mayores al quinquenio anterior. También estableció que hay que tener en cuenta que tenemos un sistema tributario que tiene 11 cargas diferentes. Entonces, cualquier política de cambio tributario que querramos hacer tiene que tener en cuenta todas estas cargas. Estamos hablando del impuesto a la renta, impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería, regalías, fondo complementario de jubilación minera, impuesto a los dividendos, derechos de vigencia, garantía para el cierre de minas, aporte regulatorio a la OEFA y a los INECMIN y participación de utilidades de los trabajadores. También depende si la empresa tiene o no tiene, o el proyecto tiene o no tiene un contrato de estabilidad tributaria.
Entonces, en base a esto, él calculó el impacto de crear un nuevo impuesto a las ventas, que es de lo que de alguna manera se está poniendo en el pipeline. Entonces, un impuesto a las ventas claramente no toma en cuenta toda esta diversidad. Y entonces, básicamente lo que él analiza en 3 escenarios, un escenario promedio, que es, digamos, en los últimos 10 años, pero también analiza el escenario de un año malo y un año normal. Entonces dice que en el año malo, si nosotros aplicamos ese impuesto a las ventas, la mayoría de las empresas harían pérdidas y probablemente empiecen a tener que, algunas de ellas saldrían de operación. Y en un año normal, si pones un impuesto a las ventas, 4 o 5 empresas pasarían a hacer pérdidas que hoy día hacen utilidad. Por lo tanto, dice que no concluye que tomar decisiones en base a promedios es muy riesgoso. Digamos, si vamos a aplicar un impuesto a las ventas en base a promedios, obviamente vamos a generar un problema porque la estructura es tremendamente heterogénea. Luego vino James Soto, que es un consultor internacional experto en recursos naturales. Básicamente, él habla que en la mayoría de países, ¿no es cierto?, cuando aplican su modelo fiscal, habla de que casi todos permiten deducciones de costos y establece, en el caso del impuesto a las ventas, como el impuesto no se exporta, o excepciones, o una tasa cero, o un crédito fiscal, que es algo que también en los 2 casos el Perú aplica. También hay divergencias en los países, pero muchos aplican el tema de participación de los trabajadores, aunque dijo que esto era muy raro, pero sí había en algunos países impuestos a las sobreganancias, que puedan ser de 3 tipos. Un impuesto a la renta progresivo, que es creciente con las utilidades, o impuesto a la renta o regalías. Un impuesto adicional, que el segundo caso de estos impuestos a las sobreganancias podría ser un impuesto adicional que se gatilla en base a retornos acumulados, o un impuesto progresivo aplicado al margen operativo, que es el caso del Perú, ¿no? Que es básicamente el margen operativo son los ingresos menos algunos costos permitidos. Él dijo que los impuestos de los commodities son cíclicos y por ello se suelen aplicar esquemas de ajuste automático, como el caso de los impuestos estos progresivos de los que estamos hablando. Enfatizó, y yo creo que ahí viene la parte más interesante de su exposición, que en una reforma hay que analizar todo el sistema y no solamente una tasa, digamos, no solamente un componente, y también hay que analizar la tasa efectiva y no necesariamente las tasas nacionales. Dijo entonces que para hacer cualquier política fiscal debemos considerar, primero, un retorno adecuado para las empresas, un pago adecuado al gobierno para que pueda alcanzar su objetivo de desarrollo nacional y evaluar si el esquema es competitivo en otras jurisdicciones. Dijo además que un impuesto óptimo tiene que ser muy profundamente analizado, porque si el impuesto es muy bajo, la recaudación va a ser menor al potencial y no se logrará el objetivo del Estado, pero si es muy alto, las minas en el margen van a cerrar. Entonces ahí él hizo un cálculo de la tasa efectiva para el Perú, porque es algo que se tiene que analizar. Como digo, cuando uno toma en cuenta todo el sistema, no puede tomar solo una de las tasas, tiene que tomar en cuenta cuál es la tasa efectiva digamos, de la combinación de todo. Básicamente, él hizo varios análisis en diferentes años y en diferentes tamaños de empresa y le sale una tasa efectiva en el Perú entre 40 y 65%. Esto es muy consistente con los cálculos que también hizo Carlos Casas, ¿no es cierto?, donde también llegó a un ratio casi muy similar. Entonces, básicamente lo que dice, ese ratio amplio dice que la carga, en realidad lo que nos hace concluir es que la carga es diferente dependiendo de la empresa. El conjunto de es muy heterogéneo y por eso el rango es sumamente alto. Concluyó que con una tasa efectiva mayor al 50%, muchas minas no se van a desarrollar. Por ello, él se aventuró a hablar ya no tanto de tributos, sino a algunas sugerencias para un desarrollo sostenible. Entonces, él dice, bueno, el tema no solamente es un tema de impuestos, sino también tenemos un tema de conflictividad. Entonces dice, si una empresa no se desarrolla por oposición social, lo que vamos a tener es un problema de la base para recaudar esos impuestos. Entonces la manera de ampliar la base es básicamente reducir esa conflictividad y lograr que los proyectos salgan. Habló sugirió proveer una estructura para facilitar la obtención de esa licencia social, que es la forma más efectiva de incrementar los impuestos tributos subiendo las tasas de impuestos. Hizo también un análisis minucioso. Hay que hacer para cualquier política un análisis minucioso de los shareholders y no un análisis político, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta a los ministerios, a SUNAT, a la industria, a los abogados y a la sociedad civil. Esto, de alguna manera, lo han tomado casi todos los expositores, tanto en la mañana como en la tarde, este tema de que tenemos que incorporar los intereses de todos los grupos de interés, y no solamente en el caso de uno. Los grupos de interés son la población, el Estado, las empresas. Y esto implica que tenemos que examinar las alternativas a los impuestos para tratar de ampliar la base tributaria.
Concluyó que un sistema fiscal bien diseñado puede ayudar al Perú a continuar recibiendo inversión en exploración y nuevas minas que puedan contribuir al país. Carlos Oliva, de alguna manera, dijo cosas que complementaban muy bien lo dicho por James Soto, y es básicamente que deberíamos estar concentrados no tanto en el tema tributario, sino en sacar el portafolio de proyectos adelante. Tenemos un portafolio de 50.000 millones de dólares, y es el mismo, dijo él, que hace casi 10 años, y no hemos logrado de alguna manera reducir ese tema del portafolio. Y también mejorar, ¿no es cierto?, los trámites. Habló también de que la ventanilla única es un tema que está hace un montón de años y todavía, la ventanilla única digital, y todavía no se puede implementar. Entonces, yo quiero acá concluir una frase de Jim Soto que es bastante elocuente. Dice, no esperemos que ponerle a los proyectos mineros una carga, no esperemos a ponerle a los proyectos mineros una carga demasiado pesada. De ahí llegó Patrick Barnes de Wood Mackenzie, hablando de la competitividad. Dijo que el compromiso de limitar el calentamiento global necesita una inversión sustancial, y eso es una tendencia que viene en el mundo. Entonces, el crecimiento de la demanda de cobre va a superar a lo visto en el superciclo de los commodities debido a esta tendencia de mejorar, de limitar el calentamiento global. Esto también lo dijo muy bien Tania Constable. Él dijo una cosa bastante, preocupante, que hacia el 2040, él estima que la producción de minas existentes y de construcción en el Perú va a bajar a 48%, es decir, a la mitad respecto a los niveles actuales, si no tenemos nuevos proyectos y seguimos con los 50.000 millones estancados. Esto significa una pérdida potencial de casi 800.000 millones en ingresos para el país. Dijo también que el Perú tiene proyectos con potencial para llenar las brechas en caso se pueda atraer inversión. Y esto implica que vamos a tener que competir como país con un alto número de proyectos a nivel global. Son casi 175 y 50 solo en América Latina. Dijo también que los indicadores de competitividad en el Perú ya no son tan buenos como antes, cosa que también preocupa, ya que, pero también recalcó que la mayoría sí son competitivos en cuanto al costo. Estableció que la ley de nuestros minerales está bajando y el CAPEX está subiendo. Entonces, teníamos la calidad de nuestros minerales, están cayendo significativamente. Ha tenido 2 décadas el Perú de una preeminencia enorme en cuanto a leyes de cobre. Sin embargo, los proyectos futuros ya están en línea con el promedio global. En cuanto a disturbios sociales, dijo que también es un problema global, esto que estamos enfrentando en el Perú. Todos los países van a tener que mejorar su índice de estabilidad social, y este índice en el Perú no se compara favorablemente a países como Australia, Estados Unidos y Chile. Una pérdida de inversión minera no solamente genera un riesgo en el sector minero, sino también en toda la cadena de valor de empresas medianas de alto valor agregado, que están en exploración, desarrollo de proyectos, ingeniería, equipo y tecnología, logística y transporte. Entonces, lo que él dice es que a pesar de la competitividad creciente en geología, costos en infraestructura, el régimen fiscal y la percepción de riesgo del Perú por su estabilidad le dan al país todavía una competitividad favorable. Dijo que en este caso, de todo este debate del tema de los impuestos, la carga fiscal está en el rango más alto de países comparables en la región como Chile, Colombia y Brasil. Dijo también que los factores ESG son cada vez más importantes en las decisiones de financiamiento, y esto hace las decisiones más sensibles a la carga fiscal. Estos 3 temas también los comentaron de manera muy elocuente Tom Palmer de Newmont y Mark Cutifani de Anglo American. Carlos Casas también estimó un potencial de recaudación fiscal que es bastante impresionante. Él lo que dijo es que la recaudación potencial para el periodo 2021-2025 estaría alrededor de los casi 80.000 millones de soles. Y el próximo año nomás estaríamos alrededor de 18.000. Esto, de alguna manera, es consistente con lo que presentó Raúl Jacob, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que dice que entre el 2022 y el 2005 se recaudarán más o menos 17.000 millones de soles anuales, que es 175% más que años anteriores. Entonces, lo que él dice es que en realidad no se necesitaría tanta reforma, porque la reforma que ya se hizo en el 2011 no tuvo el impacto en ese momento, porque justo cuando se implementó terminó el superciclo, y hoy día sí va a estar dispuesta a correr esa ola. Recalcó también que hay que preguntarse que con toda esta plata que nos va a llegar, ¿qué vamos a hacer con los recursos y cuál va a ser la calidad de ese gasto social? Primero, sabemos que hay una subejecución y solo se gasta el 60%, y de lo que se gasta, hay un porcentaje muy importante que se va a planeación, y que básicamente aquellas inversiones en seguridad, en salud y educación solo llegan al 15%.
Planteó también que el 40% de lo que no se ejecuta debería guardarse para garantizar el ingreso de nuevas generaciones, que también de alguna manera propuso James Soto. Luis Arias agregó que en su experiencia, cuando él ve la percepción que tienen las regiones sobre el tema de la minería, él recibe 3 respuestas, digamos, en una consultoría que hizo hace 15 años. Uno, que los beneficios no llegan porque las empresas no pagan impuestos. 2, que las empresas sí pagan, pero que el gobierno nacional, o sea, el MEF, no les transfiere. 3, que las empresas sí pagan, pero no se lo quedan, la plata se la quedan las autoridades, y acá la corrupción debe tener mucho que ver. Entonces, lo que él plantea es que requerimos mucho más transparencia en cuanto a estos recursos. Para mejorarla, habla de transparentar los convenios de estabilidad, los estados financieros de las empresas de todas, porque dice que solamente están obligadas las empresas que están en el mercado de capitales, cosa que en Chile sí no ocurre. En Chile todas tienen la obligación de publicar sus estados financieros, publicar las metodologías referidas a la carga tributaria, porque plantea que el rango es muy alto, entonces él quiere saber exactamente para poder hacer la comparación entre países. Y obviamente transparentar el uso de los recursos. Estas reflexiones vienen justo muy bien frente a lo que ya se habló en la tarde, que es lo que hemos hablado ahora, referida a la política minera de largo plazo. Acá Martin Walter del BID básicamente también recalcó que el Perú ha tenido un crecimiento muy importante por encima de la región, a pesar del reciente estancamiento, lo que le ha permitido ubicarnos como un país de ingreso medio alto. Pero también recalcó que Perú, para el BID, seguirá siendo un país líder en producción minera. El objetivo que tiene el BID en su asistencia al Perú es lograr un crecimiento económico sostenible y que competitividad y sostenibilidad hoy día son inseparables. Lo mismo dijo Kate Harrison con mucha elocuencia. Para ello necesitamos consenso sobre modelos de desarrollo, es decir, tener unas visiones de desarrollo compartidas. Definió 5 líneas de acción. El primero es el fortalecimiento institucional. Para eso tenemos que mejorar la gobernanza sectorial y necesitamos mejor información. Recalcó también que una de esas información que necesitamos es de pasivos ambientales. Acá Paola Bustamante dice que en realidad, y con mucha razón, eso lo hemos visto en otros eventos que hemos tenido de Perumín, las poblaciones han tenido muy mala experiencia con este tema de los pasivos ambientales y es un tema que definitivamente tenemos que tratar. El segundo plan de línea de acción es la promoción de políticas orientadas a mitigar los riesgos socioambientales. Propone promover espacios multiactor. Acá Paola Bustamante también complementó que básicamente el 73% de la población peruana tiene agua, desagüe, luz y teléfono, pero en el ambiente rural solo el 38%. Entonces hay que manejar las expectativas de la población, porque cuando llega un proyecto minero, la población espera que esto se les va a resolver todo y rápidamente. Entonces, si no actuamos de un tema de intersectorialidad para manejar las expectativas y lograr satisfacerlas en cuanto a la cobertura de servicios públicos, no lo vamos a poder lograr. Más aún cuando el canon demora un montón de tiempo en llegar. La tercera línea de acción son economías bajas en carbono. Hay que identificar las oportunidades para descarbonizar. La cuarta línea es los regímenes fiscales para estabilizar los ingresos públicos. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos en la mañana. Y la quinta línea es la transparencia y rendición de cuentas, lo cual también es consistente con lo que dijo Luis Alberto Arias. Luego, yo sí quisiera acá entrar a lo que dijeron Tom Palmer y Parth Kutifani en la mañana, los gerentes tanto de Newmont como de Anglo American. Los dos coincidieron en que el foco de sus empresas era crear valor al accionista con una operación eficiente. Ambas empresas están impulsadas por un propósito, y el propósito es crear valor para sus shareholders, o sea, su grupo de interés, sus accionistas, la población y sus trabajadores. Para ello, ambos hablaron muy minuciosamente de sus estrategias ASG, y esto también de alguna manera lo ha hecho Irma Potes recientemente. Tom Palmer básicamente habló y enfatizó que el bicentenario del Perú es una cosa interesante, coincide con los 100 años de Newmont. También recalcó que su compromiso con el Perú ya tiene casi 35 años, tiene más de 3 décadas. El Perú, nos dijo, es una jurisdicción del primer nivel, que está en el top tier 1, y para que la empresa, para ellos, empresas donde eligen dónde operar, sí les importa mucho. Por eso el Perú es un sitio donde quieren estar y donde encuentran mucho valor. Sí dijeron que la estabilidad y todo el tema de la valoración que le hiciste al Perú sí es un factor importante para mantenernos como una jurisdicción de primer nivel. Yanacocha describió, es un activo que tiene un potencial que podría ir por muchas décadas hacia adelante.
hay proyectos por extender y quieren diversificar su cartera de metales y ir más hacia el cobre, que se ha vuelto la clave en un mundo que busca limitar los temas ambientales, digamos, el deterioro ambiental. En cuanto al propósito, destacó mucho la aceptación social y la reputación. Esto es algo que todas las empresas que nos han hablado en esta convención han recalcado. Buscan transparencia e involucramiento con las comunidades locales y una confianza basada en el relacionamiento. Los retos es básicamente el COVID. Ellos han atendido esto con mucha eficiencia, plantas de oxígeno, vacunación, alimentación y transporte. Esto, de alguna manera, es exactamente lo mismo que ha ocurrido en Anglo American y también lo que nos ha explicado Irma Pote recientemente. Y también el tema de mejorar la situación local a través de compras e inversiones en la localidad. Marco Tifani nos destacó que, bueno, destacó al principio, dijo que tiene mucho menos comunes con su colega Newmont y probablemente hubiera tenido también muchos con Irma. Y para él es importantísimo trabajar como colegas de la industria a fin de generar mucho valor para el Perú. Él nos dijo que a pesar de la volatilidad de la industria, la política y los precios, el compromiso con el país se mantiene. Esto también es algo que todos nos han dicho. La minería es un negocio de muchísimo largo plazo. Recalcó que Quellaveco pasa a producción el próximo año y que la capacidad para atraer inversiones para proyectos grandes va a estar en función de la estabilidad regulatoria del Perú, que es un poco lo que nos hemos establecido antes. Todos vamos a estar en el Perú, queremos ampliar, pero necesitamos que se mantenga cierta la estabilidad que hemos gozado en los últimos años. Planteó, y esto es ingenioso, hay que reimaginar la minería para mejorar la vida de la gente. El tema del COVID es un ejemplo exitoso. Tenemos que atender al personal de la empresa y mejorar la situación de la población con mayor empleo local. Se refirió a la sostenibilidad y dijo que la industria minera está en una transformación a nivel global y por ello, básicamente, hay que manejar las expectativas sociales y el cambio climático. Esto se enmarca en lo que nos dijo Tania Constable, donde básicamente las tendencias globales vienen dando forma a la oferta de minerales en todo el mundo. Básicamente se está evaluando, digamos, está la performance ESG, que es todo el tema de confianza, la acción climática, la acción geopolítica, que tiene que ver la cartera de suministros, impuestos de regalías y acuerdo de libre comercio, y los temas de tecnología e innovación. La estrategia ESG de Quellaveco habló él de dos pilares. El primero es el ambiente. Hoy dice que la operación necesita mucha energía y agua para producir la misma cantidad de cobre que antes, lo cual para ser sostenible requiere una enorme inversión en innovación y tecnología. Él habló algo así como minería inteligente para el futuro. En esto, Anglo American lidera la inversión en nueva tecnología. En lo social, estableció que tiene que haber ayuda a pequeñas empresas con préstamos accesibles, una metodología de diálogo para el relacionamiento y un plan y la creación de un plan de desarrollo regional. Acá habló una cosa interesante que se conecta con lo que dijo Max Hernández ayer, que es que hay que escuchar mucho más que hablar, y Paola Bustamante también añadió que hay que asegurarnos que hay un entendimiento mutuo. Esto es un tema clave para mejorar la relación de la empresa con el ambiente en el que vive. Concluyó que el Perú tiene un enorme potencial minero geológico y de energías renovables, y también un potencial enorme para mejorar la cadena de valor. Ricardo Porto nos ha dicho hace un momento que las empresas del Perú están buscando una mejor relación con la sociedad peruana y lo están haciendo intensamente. Para ello hay que mejorar el espacio de diálogo. Ese es el gran reto que tenemos todos y a lo que nos hemos ocupado en gran parte de esta conferencia. Hay que mejorar, pues, la comunicación para lograr esa ansiada visión compartida que muchos han hablado. Dijo una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que el COVID demostró que las empresas más sostenibles son las mejor preparadas para enfrentar la pandemia. Y hemos probado que eso ha sido mucho éxito. Las operaciones, básicamente, sus operaciones, sus trabajadores y la comunidad han pasado de una manera bastante estable gracias a esa preparación en la que estaban. Irma Pote nos habló también de las operaciones en México, España y Perú. En Perú, es interesante, están en Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac y Cajamarca. Habló de un compromiso muy grande con el desarrollo sustentable, que lo describió en 3 ejes: seguridad en las operaciones y para las comunidades, en el tema ambiental y la biodiversidad, hay que reducir el consumo del agua, y también habló del tema de valor compartido, que lo han hecho muchísimos, digamos, casi todos los ponentes en esta convención. Él habló también de un modelo de acercamiento al desarrollo comunitario. Hay que reconocer a las personas como protagonistas del desarrollo de sus comunidades. Primero hay que escuchar otra vez. Nos ha dicho Max Hernández y todos los empresarios que han hablado en esta convención, hay que aprender a escuchar mucho más que hablar. También
obviamente similar que los demás, habló del apoyo a COVID y dijo que hacia adelante tenemos unos retos, y nuestros retos son Tía María, Los Chancas y Michiquillay, con una inversión de $6.500 millones. En cuanto a sostenibilidad, Ricardo Porto dijo una cosa interesante que nos lleva a David Clary, del Mining Association of Canada, es que Canadá y Australia son el derrotero y la orientación para lo que buscamos en el Perú. David Clary, quiero resumir, y es la última parte, que estaba muy asociado al tema de sostenibilidad. Nos habló de la iniciativa hacia una minería sostenible, que es un panel con comunidades de interés. Básicamente estamos hablando de las comunidades o pueblos indígenas, las ONGs y las organizaciones laborales y financieras. Acá nos ayudan a establecer protocolos de estándares mínimos globales, es decir, cómo administrar los relaves, preservación de biodiversidad, gestión hídrica, seguridad y salud, relacionamiento con las comunidades y pueblos indígenas y gestión de crisis. Esto es muy parecido a lo que nos hablaron ayer el ministro australiano y la embajadora de Australia en cuanto a los MEDs. Creo que esa es la orientación que necesitamos para ver hacia dónde queremos ir. Habló de un grupo de países que estaba acá, no vi a Perú en ese grupo, yo creo que es algo que podríamos considerar. Yo quisiera concluir con las palabras que dijo David Clary, es que un negocio que tiene que empezar con un propósito, y eso coincido absolutamente, que es entregar valor a los clientes. La sostenibilidad, que no es otra cosa que la performance ESG, refleja entonces la intención de las empresas a trabajar con su grupo de interés, es decir, a escucharlos. Muchísimas gracias.